Muy buenas noches, tardes o días para aquellos que están acá desde cualquier parte del mundo. Hoy contamos con la alegría de tener uno de nuestros ponentes jóvenes en Urantia. Esta juventud está dándonos un ejemplo y está caminando un sendero muy bello. Omar vive en Suecia, él es colombiano, se fue a vivir allí y nunca ha dejado de ser un gran partícipe en Urantia. Es nuestro invitado de honor hoy y pues quiero darle las gracias porque él está prácticamente amaneciendo desde ese país para darnos este lindo tema hoy que es la muerte segunda, la muerte del alma, la muerte espiritual. Si eres tan amable, Marcelino, una pequeña oración y luego ya Omar se presenta y empieza su ponencia. Marcelino, adelante, por favor, nuestro gran Marcelino. Muchas gracias, Angelita. Un gran abrazo para todos, que es una bendición estar esta noche. Vamos a disponernos en la mano divina para recibir sus energías. Infinito Padre ajustador, infinito Hijo, eterno Espíritu de la verdad que nos cubre en Micael, conectado en Jesús. Espíritu infinito, Madre divina, Espíritu Santo, Espíritus ayudantes de la mente que fluyen en nosotros, seres celestiales que nos acompañan. Te damos gracias, Padre, por hacernos existir y por darnos este equipo celeste para que nos capaciten, para que nos den la fuerza, para que nos guíen hacia ese fin fundamental que es la vida eterna. Ponemos en sus manos a todos los miembros del universo, de este planeta, a todos los problemas de las distintas naciones y también, por supuesto, a nuestra nación Venezuela. Ponemos en sus manos a todas las personas que están deseando irradiar lo que usted les ha dado a sus semejantes y de manera muy especial colocamos en sus manos a su hijo Omar en esta bendita noche para que sea inspirado a darnos el todo por el todo con este extraordinario tema. Gracias por inspirarlo y gracias también por hacer que podamos absorber al máximo en esta noche y poder irradiarlo a nuestros semejantes. Gracias por bendecir a Omar, a todos los que estamos acá, los que se integren más adelante y por supuesto a todos los miembros de nuestras familias. Esto lo expresamos en el nombre de su amado Hijo Micael en Jesús, así es y así será. Amén. Amén. Bueno, Omar, aquí los que estamos presentes, estamos Bueno, oyéndote. me place saludarlos. Como ustedes saben, algunos ya me conocen, gracias a Dios. La gran mayoría he distinguido en persona, como otros vía virtual, como me conocen por mi actividad por la causa de la revelación, ha sido mi motivación de vida personal. Y bueno, hoy quiero compartir un tema que sé que es un poco controversial y es acerca de la muerte espiritual. Esos tres nombres que dan allí es como se conoce ese término, ¿no? La muerte segunda, como dice el cristianismo, la muerte del alma, que obviamente es la extinción de, valga la redundancia, del alma, y la muerte espiritual, pues, da por sentado cuando el espíritu del Padre abandona su sujeto mortal. Así que vamos a empezar con este tema. Es un intento de mi parte con dar a entender este tema. Sé que, vuelvo y digo, es controversial, pero me baso en las enseñanzas de la revelación y los tomo como advertencias espirituales, más allá de una afirmación personal, si es muerte o no, muerte segunda, ya que eso no nos compete a nosotros como individuos del universo. Pero vuelvo y digo, son como advertencias y que nos muestran el destino de una persona cuando, valga la redundancia, no busca de Dios, como se comprende. Así que vamos a entrar en materia. Permítame. Te ruego el favor que trates de ir lo más
cerca del micrófono. Gracias. Mm, ok, no, tengo audífonos, entonces espero que me escuchen bien, por supuesto. Bueno, dice la página 36.7, utilizo la versión europea, también la versión latinoamericana, en dado caso no concuerden ciertas palabras con el libro durante el 93, así que tengan en cuenta eso. Dice la revelación, el libro durante, dice, no os engañéis, no es posible mofarse de Dios, pues fuere lo que fuere, lo que un hombre siembra, eso recogerá. Pero es verdad que incluso en la justa recolección de una cosecha de maldades, la justicia divina está siempre atemperada por la misericordia. ¿Sí? Esta cita nos dice mucho, nos va entrando en contexto que debe existir un respeto divino hacia las causas o de Dios Padre, ¿no? Y que todos nosotros como individuos, pues obviamente vamos a recibir un juicio, pero eh, acompañado de misericordia, ¿no? Dice la revelación, la sabiduría infinita es el árbitro eterno que determina las proporciones de justicia y de misericordia que se impondrán en cualquier circunstancia dada. El mayor castigo, en realidad una consecuencia inevitable de la maldad y de la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios, es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado incondicional es la aniquilación. A fin de cuentas, esos individuos identificados con el pecado se han destruido a sí mismos al volverse totalmente irreales por abrazar la iniquidad. Sin embargo, la desaparición factual de tales criaturas se retrasa siempre hasta que el orden establecido de justicia vigente en este universo haya sido plenamente acatado. Es aquí donde empieza la gente como a contrariar, a objetar el destino de una persona. Vemos de que la cesación de la existencia es una consecuencia de decisiones personales y en el transcurso del tema nos vamos a ir dando cuenta. Entonces vemos el resultado final de la iniquidad, conforme lo comprendemos o como los reveladores nos da a saber, es el de la destrucción de sí mismos. Y baso yo eso en la falta de armonía de nosotros mismos con el universo, con Dios. Más allá de las palabras, son nuestros actos espirituales quienes revelan nuestro carácter espiritual. Dice, cuando esta sentencia se confirma finalmente, el ser identificado con el pecado pasa a ser instantáneamente como si no hubiera sido, es decir, deja de existir. No hay resurrección de dicha suerte, es perpetua y eterna, la muerte segunda. Ahí me está hablando. Los factores de energía viva de la identidad se resuelven mediante las transformaciones del tiempo y la metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de donde emergieron en su momento. En cuanto a la personalidad del inicuo, o sea, la persona queda privada de un vehículo en el que continúa la vida por el fracaso de la criatura en hacer las elecciones y tomar las decisiones finales que le habrían asegurado la vida eterna. Cuando el abrazo continuo al pecado de la mente asociada culmina en su identificación completa con la iniquidad, ocurre que con el cese de la vida, con la disolución cósmica, dicha personalidad aislada es absorbida en la superalma de la creación y pasa a convertirse en parte de la experiencia en evolución del Ser Supremo. No vuelve a aparecer nunca más como una personalidad. Su identidad pasa a ser como si nunca hubiera sido. Es el caso de una personalidad habitada por un ajustador. Los valores experienciales del espíritu sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo. Bueno, aquí hay mucho que nos está diciendo la revelación. Dice que cuando se sentencia finalmente digamos así, una decisión final por parte de las autoridades divinas, valga la redundancia, en este caso los ancianos de los días,
dice que no hay resurrección a esa muerte. Según lo que nosotros sembremos, según lo que nosotros hagamos en esta vida, del mismo modo será nuestra cosecha espiritual. Y nosotros como individuos, como personas, gracias a Dios que conocemos algo de Dios Padre, pues esos granos, por así decir, esas semillas van dando sus frutos, los frutos espirituales a través del Espíritu de Dios. Y es lo que nos permite a nosotros moldear ese carácter, esa nueva vida. Y gracias al Espíritu de Dios es que podemos resucitar en esa dispensación, ya sea de tercer día, de 500 años, milenaria, o una dispensación especial, en este caso. No sabemos realmente, pero bendito Dios, de que algo nos dice de que hay una resurrección, hay un mañana futuro prometedor. En cuanto a la personalidad del inicuo, como dice allí la revelación claramente, no hay nada más allá después de la muerte, que tristemente es la cesación de la existencia. Y como dice allí, el Ser Supremo absorbe esos valores espirituales como la gota de agua se fusiona, por así decir, en el océano. Pero esa persona como individuo deja de existir, es decir, no existen los valores en ese individuo, deja de ser, ya no es parte como individuo, no existe esa persona. Es un poco duro, es un poquito controversial, vuelvo y digo, ya que me he encontrado en las redes sociales este tipo de temas, que es un poco espinoso, pero los revelados tratan, en mi opinión, de ser claros, ¿no? Nos dice allí de que sin ese ajustador, sin esos valores espirituales, eh, no hay nada más allá de la tumba. En lo que concierne a los candidatos a la fusión, nosotros los seres humanos, nosotros como seres humanos somos candidatos de fusión. Esto es una advertencia para nosotros. Si un monitor de misterio es abandonado por su asociado mortal, si el compañero humano se niega a proseguir la carrera ascendente del ajustador, cuando es liberado por la muerte natural o antes, se lleva todo lo que haya evolucionado con el valor de la supervivencia en la mente de esa criatura no superviviente. Acá dice en el párrafo, entre las líneas en rojo, dice, si el ajustador cuando es liberado en la muerte o antes, significa que un ser humano puede tener muerte segunda, según lo que yo comprendo, incluso en la vida en la carne. Y vamos a ver una cita más adelante que habla precisamente de aquellos seres humanos materialistas no creyentes, que es un poco fuerte y es como un regaño que hacen los reveladores a este tipo de seres humanos. Pero ahí dice claramente que puede morir espiritualmente, quiere decir que está en bancarrota espiritual en la tierra, a pesar de que tenga una vida, seguramente una creencia básica, pero no dice o no figura como un ser viviente, ya sea adormecido o con potencial de supervivencia eterna. Los supervivientes durmientes de una edad planetaria son repersonalizados de esta forma en los llamamientos dispensacionales. Recordemos que hay 4 tipos de dispensaciones: de tercer día, cada 500 años, cada 1000 años, y las dispensaciones especiales cuando viene un hijo paradisiaco, que es para tener en cuenta. Pero dice lo siguiente, pero en el caso de las personalidades no salvables de un planeta, de un mundo, ningún espíritu inmortal está presente para actuar con los guardianes, las guardianas colectivas del destino. Y eso constituye el cese de la existencia de la criatura. Significa, como ustedes han leído en la revelación, que siempre el ajustador del pensamiento está presente en los momentos de resurrección. Pero si el espíritu no está presente en ese momento, significa que pues, no sobrevivió esa persona. Aunque en algunos de vuestros relatos, dice la revelación, se sitúa estos acontecimientos en los planetas donde muere el mortal, todo ello ocurre realmente en los mundos de estancia o en los mundos mansión. La cita clave de todo esto, la muerte espiritual, la del alma. Cuando un hombre mortal rechaza la supervivencia,
y lo hace de forma definitiva, es declarado insolvente espiritual y en quiebra amoroncial a criterio conjunto e igualitario del ajustador y la serafín superviviente. Una vez registrado este informe en Ubersa, la capital del superuniverso, y verificados con sus conclusiones por los sensores, es decir, unas personalidades se llaman los sensores universales, y sus colaboradores reflectantes, los regidores de Urmontón ordenan la liberación inmediata de ese monitor interior, es decir, del Espíritu de Dios es liberado. Pero esta liberación del ajustador no afecta en modo alguno los deberes del serafín personal o colectivo que se ocupa del individuo abandonado por el ajustador. Este tipo de muerte es definitivo, aunque se mantengan durante un tiempo las energías vivas de los mecanismos físicos y mentales. Desde el punto de vista cósmico, el sujeto ya está muerto. La vida que continúa solo indica que persiste el impulso material de las energías cósmicas. Es decir, aquí me está hablando del cuerpo humano. Y cuando dice allí que no afecta los deberes del serafín o la serafina asociada, significa que los serafines tienen que rendir cuentas del por qué no sobrevivió su sujeto mortal. Significa que nuestras decisiones abarcan muchas personalidades espirituales, como nosotros mismos también. Nuestras decisiones humanas, espirituales, valga la redundancia, abarcan los seres angélicos, abarcan el alma, el espíritu, porque el espíritu busca la personalidad en nosotros. Entonces él busca un sujeto mortal con personalidad superviviente para poder fusionar. Entonces, démonos cuenta la magnitud que significa o conlleva una decisión o las decisiones humanas en el universo. Es interesante mirarlo de esa manera y ver cuánto pesa un individuo realmente en el universo, lo importante que somos nosotros. La cita que les estaba hablando, el regaño que hace un ser celestial para la humanidad, dice lo siguiente: para el materialista no creyente, el hombre es un simple accidente evolutivo. Sus esperanzas de supervivencia penden de una ficción de la imaginación mortal. Sus miedos, amores, anhelos y creencias no son más que reacciones asociadas a la yuxtaposición fortuita de ciertos átomos de materia sin vida. No hay despliegue de energía ni expresión de confianza que pueda transportarlo más allá de la tumba. Las obras piadosas y el ingenio inspirador de los mejores hombres están condenados a extinguirse con la muerte. La larga noche solitaria del olvido eterno y extinción del alma, la única recompensa del hombre por vivir y esforzarse bajo el sol temporal de la existencia mortal, es una desesperanza sin nombre. Cada día de la vida aprieta de forma lenta y segura el nudo de un destino despiadado, impuesto por un universo material hostil e implacable, como insulto supremo a todo lo que es noble, bueno y elevado en el deseo humano. Esta es la cita que yo hablaba hace un momento, que para mí es un poco fuerte, porque está hablando de una persona que, como dice allí, tiene creencias, tiene amores, tiene anhelos, pero no tiene a Dios en su ser. Entonces, es de tener cuidado qué tipo de, qué llevamos dentro, más bien, qué tenemos dentro de nosotros para reconstruir esa alma viviente, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, es interesante ver este tipo de cosas para comprender a profundidad. Pero dice la revelación, pero este no es el fin ni el destino eterno del hombre. Esta concepción no es más que el grito desesperado del alma errante perdida en la oscuridad espiritual, que sigue luchando valerosamente entre las sofisterías mecanicistas de una filosofía material y se encuentra cegada por la confusión y las distorsiones de la erudición compleja. Esta oscura condena y este destino desesperado se disipan para siempre y por completo ante un solo despliegue valiente de fe por parte del más humilde e indocto de los hijos de Dios en la tierra. Nosotros hemos tomado o culturalmente hemos visto como personas que las personas que más saben supuestamente los grandes doctores o teólogos o la erudición es sinónimo de sabiduría y de, supongo yo, de espiritualidad también, porque ahí cala también la teología, pero nos damos cuenta que no es así.
Recuerden que los fariseos, Caifás, ordenó el asesinato de Jesús. Y eso muestra claramente este tipo de personas. Según lo que nos muestra la historia, eso no significa que una persona que sepa, tenga estudio, sobreviva espiritualmente. Son otras cosas, son otros valores que se tienen en cuenta en el momento de la resurrección. Dice allí que es la fe, por más humilde que sea, por la persona más, entre comillas lo digo, por muy ignorante que sea, pero un atisbo de luz de fe te da la oportunidad de avanzar, porque eso nunca se pierde ni se le niega a ningún ser humano o en el universo que despliegue sus verdaderos deseos espirituales si es que así lo desea hacer. Esa cita es muy interesante y la tengo como referente ante la vida misma, ante las exigencias de la vida y el consumismo materialista en que vivimos actualmente como seres humanos. Vuelvo y digo, gracias a Dios nosotros, a la madurez de muchos de ustedes y el deseo de su corazón, pues estamos buscando de Dios y esto nos lleva a analizar un poco más a fondo la vida misma en nuestro mundo. Dice, el ajustador permanece con vosotros, o sea, nosotros los seres humanos, en todos los desastres y durante todas las enfermedades que no destruyan completamente la capacidad mental. Lo siguiente que vamos a leer es contundente y claro y que me está dando una advertencia como individuo, cómo yo llevo mi cuerpo y cómo manejo yo mi mente y cómo debo trabajar en ella. Dice, ¿cuán cruel es profanar a sabiendas o contaminar deliberadamente el cuerpo físico que debe servir como tabernáculo terrenal de este maravilloso don de Dios? Todos los venenos físicos retrasan considerablemente los esfuerzos del ajustador por exaltar la mente material. ¿Cuáles son esos venenos físicos? Llámese drogas, llámese alcohol, llámese los deseos pasionales, todo lo que tenga que ver con el cuerpo son venenos. También me habla de los venenos mentales como el miedo, la ira, la envidia, los celos, las sospechas y la intolerancia. Obstaculizan también muchísimo el progreso espiritual del alma que evoluciona. ¿Por qué los reveladores nos hablan de eso? Porque muchas veces los vicios son mucho más fuertes que la voluntad humana. Y muchas veces cuando el vicio doblega la voluntad y no hay reverso para atrás, el ser humano o ese individuo empieza a perder terreno, por así decir, en ese campo espiritual y empieza a perderse. Es mi opinión personal, lo puedo entender de esa manera. Entonces vemos que son advertencias, cómo tenemos nuestra mente, cómo tenemos nuestro cuerpo, de qué manera alimentamos no solamente el cuerpo, sino la mente. Y por supuesto, cuál es el ejercicio espiritual que hacemos de todo lo que aprendemos. ¿Sí? La mente, terreno de elección. La mente material es el escenario donde las personalidades humanas viven, son conscientes de sí mismas, toman decisiones, eligen a Dios o lo abandonan, se eternizan o se destruyen. Entonces la mente es lo más importante aquí, porque es el terreno donde habita también el Espíritu de Dios, porque es lo que tiene de realidad o tenemos de realidad para lograr esa inmortalidad, ese traspaso al otro mundo o estancarnos, porque la mente está también ligada a la materia. Por eso podemos tener una experiencia humana, pero depende de esa experiencia si me ayuda a trascender o me condena. Sigue diciendo la revelación, la evolución material os ha proporcionado una máquina de vida, vuestro cuerpo. El Padre mismo os ha dotado de la realidad de espíritu más pura que se conoce en el universo, vuestro ajustador del pensamiento. En cambio, la mente ha sido puesta en vuestras manos, sometida a vuestras propias decisiones, y por la mente vivís o morís. Dentro de esa mente y con esa mente tomáis las decisiones morales que os harán semejantes al ajustador, es decir, semejantes a Dios. Como muestro ahí entre líneas, resalto lo que puede conducir a una persona a la muerte espiritual.
En nuestras manos se nos da la mente, se nos proporciona algo y la mente es prestada, como dice la revelación. Es decir, es un préstamo divino. ¿Y cuáles son los intereses espirituales que yo debo dar por ese préstamo? Y es el alma viva para poder fusionar con el ajustador. La mente es el instrumento cósmico con el que una misma voluntad humana puede tocar las disonancias de la destrucción o producir las melodías exquisitas de la identificación con Dios y la consiguiente supervivencia eterna. El ajustador otorgado al hombre es, a fin de cuentas, impermeable al mal e incapaz de pecar. Pero la mente del mortal puede torcerse, deformarse y hacerse malvada y fea por las maquinaciones pecaminosas de una voluntad humana perversa y egoísta. Del mismo modo, esta mente puede hacerse noble, bella, verdadera y buena, realmente grande, si sigue los dictados de la voluntad iluminada por el espíritu de un ser humano conocedor de Dios. Siempre la revelación me está mostrando las dos partes, tanto del egoísmo como del espíritu de Dios. Me está mostrando los dos caminos y nosotros debemos tomar, ¿qué decisiones tomar? Porque ellos nos están exponiendo, o no nos están empujando a tomar una decisión. Es decisión del ser humano, claro está. La mente es vuestro buque, el ajustador es vuestro piloto, la voluntad humana es el capitán. El dueño del navío mortal deberá tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para guiar al alma ascendente hasta los puertos de la supervivencia eterna de la morontia. Solo por egoísmo, pereza y pecado puede la voluntad del hombre rechazar la guía de un piloto tan amoroso y hacer que la carrera del mortal termine naufragando en los funestos bajíos de la misericordia rechazada y contra las rocas del pecado abrazado. Con vuestro consentimiento, este piloto fiel os conducirá de manera segura a través de las barreras del tiempo y los obstáculos del espacio hasta la fuente misma de la mente divina y después, incluso más allá, hasta el Padre del paraíso de los ajustadores. Entonces nos resalta el egoísmo, cómo puede conducirnos a perdernos espiritualmente. El ego, como siempre metido en todo. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Y vuelvo y digo, la revelación nos muestra los dos caminos a tomar decisiones. Los errores de la mente mortal y las equivocaciones de la conducta humana pueden retrasar claramente la evolución del alma, aunque no pueden inhibir el fenómeno de la bronce. Una vez que el ajustador interior lo ha iniciado con el consentimiento de la voluntad de la criatura, pero antes de la muerte del mortal, esta misma voluntad material y humana tiene el poder de revocar en cualquier momento su elección y rechazar la supervivencia, incluso, oigan esto, incluso después de haber sobrevivido. El mortal ascendente conserva su prerrogativa de rechazar la vida eterna antes de fusionarse con el ajustador. La criatura ascendente en vías de evolución puede elegir en todo momento apartarse de la voluntad del Padre del paraíso. La fusión con el ajustador confirma el hecho de que el mortal ascendente ha elegido para siempre y sin reservas cumplir la voluntad del Padre. Significa que si nosotros como individuos llegamos a los mundos de estancia, obviamente no fusionados, significa que allá también podemos tomar una decisión de rechazo. No creo que un ser humano haga eso, supongo yo, pero aquí me está mostrando que existe la posibilidad de que suceda. Entonces, es para tener en cuenta, no simplemente llegar al cielo es, es motivo de inmortalidad mágica, como se enseña al cristianismo, sino hay que lograr otras cosas. Recordemos que esa idea de llegar al cielo y conservar la eternidad automática son consecuencias de la rebelión de Lucifer. Así que es interesante ver esto, bien interesante, que pues se llega al cielo, sí, es un gran júbilo espiritual, tanto para el ajustador como para nosotros, pero hay que ayudarle a ese ajustador a lograr ese nuevo júbilo, que es la fusión con el ajustador. La afectación al Ser Supremo por la muerte segunda. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de nosotros como individuos con el Ser Supremo?
Vamos a leer eso, ya habíamos leído una cita anterior y vamos a corroborarla nuevamente en esta exposición. Dice, el Ser Supremo, el Supremo lucha por expresarse en todo el gran universo, o sea, a través de nosotros. Su evolución divina se basa en cierta medida en las acciones de sabiduría de todas las personalidades existentes. Cuando un ser humano elige la supervivencia eterna, está co-creando el destino y en la vida de ese mortal ascendente, el Dios finito encuentra un aumento de autorrealización de su personalidad y una ampliación de su soberanía experiencial. Pero si una criatura rechaza la carrera eterna, la parte del Supremo que dependía de la elección de esa criatura experimenta un retroceso ineludible, una privación que ha de ser compensada por una experiencia sustituta o colateral. En cuanto a la personalidad del no superviviente, es absorbida en la superalma de la creación y se convierte en parte de la deidad del Supremo. Más claro, podemos verlo como la gota que se fusiona al océano, como pone aquí el ejemplo, la revelación, en cuanto al alma y la superalma de la creación, pero como individuo no va a existir. Entonces aquí vemos que nuestras decisiones también competen con el Ser Supremo y toda esta atraso espiritual que vivimos también atrasa a nuestra superalma de la creación, el gran hermano espiritual, como dice la revelación. Entonces, nosotros tenemos que cumplir una misión. Según lo que me está diciendo aquí la revelación, tengo que hacer algo por la humanidad, o más bien ser alguien y ser algo importante. Pero obviamente todo ese tipo de manifestaciones se realizará en el transcurso de la ascensión del universo, no solamente en esta vida. Pero si nosotros rechazamos eso, pues perdemos la oportunidad de saber qué podríamos haber sido hecho nosotros. Y aún así, poner una carga adicional al Ser Supremo, porque le toca al Supremo buscar a alguien para compensar esa deficiencia o esa ausencia o ese vacío que una persona moribunda espiritual deja. Entonces es interesante ver este tipo de cosas y para analizarlo más concienzudamente. La personalidad humana puede destruir realmente la individualidad de su condición de criatura y aunque persista todo lo que era valioso en la vida de ese suicida cósmico, tengan en cuenta esa palabra, suicida cósmico, esas cualidades no persistirán como criatura individual, lo que hablábamos hace un momento del agua. El Supremo se expresará de nuevo en las criaturas de los universos, pero nunca más como esa persona concreta. La personalidad única de un nuevo ascendente retorna al Supremo como una gota de agua vuelve al mar. Cuando me habla de suicida cósmico, me está hablando de esa persona que no sobrevive espiritualmente. Pero recuerden ustedes que nosotros en el universo somos tomados como ciudadanos cósmicos, ciudadanos del universo. Y siempre que yo escucho una persona que se suicida, siempre traigo a colación a mi mente este tipo de citas. ¿Será que ese ser humano ascendió? ¿Será que ese ser humano será una persona que contribuirá al Supremo? ¿O sencillamente, como dice ahí, retorna al Supremo, pero no como una criatura ascendente? Es para pensar realmente. Y la revelación me habla de dos personas que se suicidaron, Serapatatia y de Judas Iscariote. Entonces, vuelvo y digo, nosotros no tenemos la voluntad o, perdón, la sabiduría o la comprensión profunda para decidir quién pasa o quién no pasa. Pero la revelación aquí me está mostrando los peligros de una vida egoísta, aislada, pendenciera, pereza, con venenos y todo tipo de cosas que pueden de verdad conducirnos al fracaso espiritual. Así que es interesante esta cita en relación con lo que les acabo de decir, porque pues es tremendo.
Es de pensar. Es como de tomarnos la vida espiritual más en serio. Es mi opinión personal, ¿no? He aquí el gran desafío planteado al hombre mortal. Una pregunta que nos dan los reveladores. ¿Decidiréis personalizar en vuestro propio yo, en evolución, los significados con valor experimentables del cosmos? O sea, todo lo que nosotros somos lo vamos a hacer allá. ¿Vamos a aportarle al Supremo o rechazar la supervivencia? ¿Permitiréis que estos secretos de la supremacía permanezcan dormidos esperando la acción de otra criatura? Está hablando de otra persona superviviente si nosotros no lo hacemos. Que en otro momento intente contribuir de eso a su manera, y también a su manera, como criatura a la evolución del Dios finito, es decir, al Ser Supremo, pero esa será su contribución en Supremo, no la vuestra. Entonces, esto es una advertencia también para nosotros. Yo siempre me tomo muy en serio la revelación, valga la redundancia, pues porque la he estudiado mucho tiempo y la tomo muy en serio porque es el destino humano, es nuestra vida. Y dice la revelación que hay dos cosas súper importantes para estudiar, que es la vida del Padre Creador en la Tierra y dos, la carrera ascendente por el universo. Esas son las dos tareas supremas, más allá de cualquier título universitario, más allá de cualquier carrera humana, más allá de cualquier conocimiento científico, filosófico, astronómico, de lo que sea. Esas dos tareas son de verdad la consigna para aquellos que son padres, deberían darle a sus hijos. Esas dos tareas de conocer la ascensión espiritual, la vida de Jesús y, por supuesto, mi relación con el Ser Supremo. La gran lucha de esta edad del universo es entre lo potencial y lo manifestado. Recuerden que nosotros somos una potencialidad espiritual no realizada. La búsqueda de la actualización de todo lo que aún no se ha expresado. Nosotros, si el hombre mortal avanza en la aventura del paraíso, sigue los movimientos del tiempo que fluyen como corrientes en el río de la eternidad. Si el hombre mortal rechaza la carrera eterna, se mueve a contracorriente de los acontecimientos de los universos finitos. La creación mecánica avanza inexorablemente según el despliegue del propósito del Padre del Paraíso, pero la creación volitiva puede elegir aceptar o rechazar el papel de su participación como personalidad en la aventura de la eternidad. Eso nos lo está diciendo a nosotros. El hombre mortal no puede destruir los valores supremos de la existencia humana, pero puede impedir decididamente la evolución de esos valores en su propia experiencia personal. En la medida que el yo humano se niega así a tomar parte en el ascenso al paraíso, en esa misma medida se retrasa el Supremo en lograr la expresión de la divinidad en el gran universo. En otras palabras, el Ser Supremo evoluciona por las partes que somos nosotros. Las partes conforman el todo. Entonces, si las partes atrasan el todo, pues obviamente no hay nada que hacer. Pero también dice algo interesante. La creación mecánica avanza inexorablemente según el despliegue del propósito del Padre del Paraíso. Significa que todo se va a perfeccionar con o sin nosotros. Está en nosotros tomar la decisión de ser partícipes de ese propósito eterno. Como dice el cristianismo, que me parece muy bonito, lo dije hoy en una oración, que bienvenidos a la cena del Señor, como decía Jesús. Entonces, esto me está diciendo muchas cosas en relación a esas palabras tan sencillas pero profundas. Está en nosotros contribuir y ser partícipes de ese despliegue eterno. Y así, cada uno de vosotros tendrá que decidirse, como lo hizo cada uno de nosotros en su día. Dice la pregunta, ¿defraudarás al Dios del tiempo, que tanto depende de las decisiones de la mente finita, es decir, de nosotros? ¿Defraudaréis a la personalidad suprema de los universos por la holgazanería de una regresión animal? ¿Defraudaréis al gran hermano de todas las criaturas, que tanto depende de cada criatura? ¿Os podéis permitir pasar el ámbito de lo irrealizado cuando se extienda ante vosotros el panorama encantador de la carrera universal? El descubrimiento divino del Padre del Paraíso y la participación divina en la búsqueda y la evolución del Dios de la supremacía
Son preguntas contundentes para nosotros y nos hace reflexionar también siempre y cuando, como decía Marcelino hace un momento, la iluminación de nuestro espíritu interior que nos muestre nuestra vida, cómo está redireccionada. Si con tendencias animalísticas, egoístas, a pesar de que seamos humanos, o divinas, espirituales, a pesar de que también seamos humanos. Un ser humano en potencia. Entonces, esas preguntas, vuelvo y digo, ténganlas en cuenta. Yo sé que los más avanzados las han leído, pero a veces las olvidamos, porque tomamos las cosas a veces muy religiosamente, pero hay que tomar con tenacidad estas palabras y estas enseñanzas para poder trascender eh, todo lo que nos limita. Y es gracias a esa fe y el Espíritu del Padre Celestial que nos está ayudando a contribuir al Supremo, porque es Él quien entreteje el alma viviente en el tiempo. Así que eso es todo por hoy. Perdón, una última cita, la había olvidado. Dice, los dones de Dios, su otorgamiento de realidad, no son actos de divorcio de sí mismo. Él no se alinea de, Él no se aliena de la creación, pero ha establecido tensiones en las creaciones que circundan el paraíso. Dios ama primero al hombre y le confiere el potencial de la inmortalidad, la realidad eterna. Y en la medida que el hombre ama a Dios, se hace eterno en manifestación. Y aquí está el misterio. Cuanto más se acerca el hombre a Dios a través del amor, mayor es la realidad, la actualidad de ese hombre. Es decir, somos una manifestación de Dios gracias al amor. Por eso las manifestaciones de Dios son personalidades, manifestaciones de ese amor. Y el hombre tiene que lograr eso hacia arriba, o sea, como ascendente. Cuanto más se aparta, dice el artículo en rojo, cuanto más se aparta el hombre de Dios, más se aproxima a la no realidad, al cese de la existencia, es decir, la muerte espiritual. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, Dios hace de ese hombre más de lo que él es. Interesante, muy bonito. Y esto sería mi pequeña presentación. Yo sé que es muy sencilla a raíz de ciertas personas que conozco de los que se presentan, porque sé que conocen muy bien a profundidad este tipo de temas y que les agradezco muchísimo por su atención a todos ustedes. Y ahora sí, si quieren dar preguntas o opiniones adicionales, bienvenidos sean. Bueno, mi Omar, muchas gracias. Si quieres, puedes dejar ya de compartir pantalla para agrandar la pantalla para los participantes, si eres tan Ok, amable. ya. Realmente quiero agradecerte de todo corazón el que hayas querido participar aquí en este grupo muy, muy querido y haber trasnochado pues a esta hora. Es un tema bastante controvertido, controversial diría, pero magnífico Sí. tema. Entonces estamos abiertos a todas las propuestas que tengan acá los participantes, sea de aportar, sea de preguntas, sea de decir algo más sobre el tema. Entonces veo manitas arriba. Vamos a empezar por Marcelino. Dale, mi Marcelino, tus aportes. Muchas gracias, Angelita. Un saludo muy especial a quienes no había saludado y por supuesto a todos. Pues mire, Omar, me parece el primer tema que te escucho a nivel de internet y me parece sumamente acertado y no solo acertado, sino a pesar de la sencillez, sumamente bien selecto. Así es que las citas son muy básicas para el tema y fundamentales. Así es que creo yo, Omar, que
tiene una posibilidad de dar el mensaje y de dar la claridad del tema con estas citas tan específicas que eligió. Así es que, como le he dicho a algunos, felicitaciones en español y congratulations en inglés. De verdad que felicitaciones, Omar. Este, yo tengo algunas observaciones adicionales, pero yo prefiero entonces esperar un poquito, Angelita, que si hay algunas otras interrogantes, con mucho gusto seguirá interviniendo. Claro, Marcelino. Tenemos a Ricardo Ballesteros con la manito arriba. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, hermanitos. Les saluda desde México, Ricardo Ballesteros. Quisiera saber si me escuchan bien. Perfecto. Muchas gracias. Me parece un tema apasionante. Cuando descubrí el libro de Urantia, encontré que existe un fragmento no diluido de Dios en la mente, que cuando seguimos su voluntad nos podemos eternizar, implicaría con el inicio de la creación del alma y la posterior fusión con los facultades del pensamiento. Me pareció algo fabuloso. La presentación que escuchamos hace un momento está magnífica, de verdad, muchísimas felicidades, muchas felicitaciones, porque son temas muy arduos, sobre todo cuando se toca el tema del Ser Supremo, que es Dios del tiempo, del espacio en forma experiencial. Y hablar de esto es algo sumamente delicado, muy especial, y comprender que el Padre Universal en forma experiencial lo estamos realizando a través de la actuación con el Ser Supremo, y nos corresponde a cada uno de nosotros otorgar nuestro granito de arena, nuestro momentito para contribuir a esa actualización del Ser Supremo, y probablemente sea, desde mi punto de vista muy personal, pero fundado en Urantia, la principal misión que tenemos como seres humanos, la actualización del Ser Supremo, que justamente cuando se acabe o que se actualicen luz y vida nuestros 7 superuniversos, es algo importantísimo. Así es que, bueno, este es un tema pues, que implica justamente el manejo de la mente. Por ahí se dice reiteradamente que el ajustador del pensamiento es Dios en nosotros, pero como es un fragmento del absoluto, se tiene que realizar espaciotemporalmente a través del Ser Supremo. Sé que de pronto son temas no fáciles, no sencillos, pero como dijiste ahorita muy bien, Angelita, son muy controversiales y que de alguna forma es importantísimo que lo tengamos claro. Me gustó mucho cuando se mencionó en la exposición que la educación más importante que es universitaria, y estoy completamente de acuerdo con eso, tengo varios hijos, todos ellos son durantianos, y lo primero que les digo, tú tienes que formar tu alma, y la vas a formar a través del seguimiento del ajustador del pensamiento en la carretera del universo espaciotemporal, del Ser Supremo, siguiendo al Padre Universal en presencia que está en ti. Entonces, bueno, me apasiona mucho, me da mucho gusto. Si hay tiempo de un poquito más adelante, quisiera reiterar un par de cosas más, pero cedo el micrófono para las personas que estén pendientes. Muchísimas gracias, felicitaciones, quedo al pendiente, gracias. Bueno, Ricardo, agradecimientos a ti. En este momento no tengo manitos alzadas. Marcelino quiere hablar más tarde. Entonces, si quieres continuar, hazlo con todo el gusto. Qué lindo, muchísimas gracias. Eh, Precisamente yo elaboré un documento de la creación del alma, y justamente esta creación del alma es una condicionante donde vamos a tener en esta ascensión varios beneficios. Nuestro par seráfico va a ascender junto con nosotros rumbo al paraíso. Le vamos a otorgar a nuestro ajustador del pensamiento, hablando en primera persona, ¿verdad? O sea, le voy a poder otorgar mi personalidad divina y él me va a otorgar su identidad eterna, porque no olvidemos que el ajustador del pensamiento, si bien es un fragmento no diluido de Dios en la mente, es una presencia prepersonal. Entonces vamos a lograr ser un nuevo ser, que es el nuevo ser que se está esperando, que el Padre Universal está esperando en esa actualización del Supremo. Y además, vamos a permitir eh, que en esta actualización del Supremo nos acerquemos a nuestra contribución personal un poquitito, el granito de arena tan importante que es para llegar a que el universo, los 7 superuniversos, especialmente el nuestro, Orbotón, donde pertenecemos, podamos actualizarnos un poquitito más en luz y vida. Entonces, es algo impresionante.
porque este primer paso de comprender que hermanitos y hermanitas, el libro de Urantia es el único texto hasta donde yo tengo noticia que nos habla de que a través de una acción volitiva, de voluntad, de contribución, pero por justamente comprensión de la mente, tengamos esa capacidad de la creación del alma. Esta creación del alma, entonces, se tiene que lograr a través de la comprensión de la mente, porque es ajustador del pensamiento. Por ahí se reitera también que es en la mente donde te eternizas y en la mente donde te autodestruyes. Y precisamente mi trabajo como terapeuta es algo que con quien tengo la sensibilidad de percibir y lo veo con la capacidad de comprensión, les menciono estos temas y gran parte de ellos ahora son seguidores del libro Urantia, las enseñanzas que vienen en ellos. Y de verdad, hermanitos, yo les digo que este es un conocimiento que en forma literal salva vidas humanas y eterniza almas. Entonces, es con la mente, hermanitos y hermanitas, que nosotros podemos continuar en el proceso de evolución y logramos entonces que con nuestra mente tengamos esta capacidad. Y un detallito más, hay que recordar que la mente tiene sectores inconscientes, donde tenemos mucha información, paradigmas, programas de conducta, y la mayoría de las veces ellos nos guían, porque son inconscientes. Pero a través justamente de tener consciente esa información, podemos lograr superar estos introyectos negativos, oscuros, y poder manejarlos en un aspecto más luminoso, dictaminado por esta preciosísima quinta revelación. Entonces, bueno, hay muchísimos de qué hablar y de ahí la importancia de comprender cómo funciona nuestra mente, ese sector consciente, ese sector inconsciente y sobre todo ese sector supraconsciente o superconsciente, donde está el ajustador del pensamiento, donde está la confederación de seres espirituales, que es una confederación, que es una federación de federaciones, y que de alguna manera cuando seguimos nosotros en forma consciente todas estas indicaciones, viene la creación del alma, que insisto, es algo maravilloso, pero como decían en la exposición, no es justamente la eternización, porque la eternización se va a dar cuando se llega a la fusión del ajustador del pensamiento, que va a ser seguramente los mundos molenciales, por salvo Eno y alguien más por ahí, ¿no? Que se fusionó aquí en el planeta, pero la gran mayoría de nosotros, los paradigmas del inconsciente no nos permiten hacer ese seguimiento de voluntad. Bueno, es un tema sumamente grande, el cual yo he estado profundizando y pues espero que haya ahora sido algún hermanito que haya hecho fila para que continúe con la exposición. Bueno, hoy no los veo muy participativos y la verdad yo tampoco soy para participar porque a mí el Supremo me come vivita. Es de los ladrillos que tiene este libro y he estudiado con Norma, con Andrés Ramírez, me salí del grupo porque no me lo resistí, lo leo, vuelvo y lo releo. Mejor dicho, a mí el Supremo me come vivita, así que tampoco soy quien para hablar de él. Marcelino, sácame de esto, por favor, adelante. Gracias, Angelita. Y gracias también, estimado Ricardo, por esos aportes muy significativos. Bueno, mire, en algunas oportunidades he escuchado, muy pocos casos, pero he escuchado donde dan a entender, o por lo menos algunas personas que conocen el libro, pudieran dar a entender que no, que eso no se pierde en las almas, que es una realidad, pero que no se pierde en almas. Y realmente, de acuerdo a lo que los reveladores nos han dicho, se han perdido almas, se han perdido seres humanos. Además de perderse seres celestes, porque ellos hablan de las rebeliones pasadas y hablan de seres perdidos. Entonces, nada fácil esa situación. Entonces, en el caso de los humanos, dice que cuando un ser humano no logra sobrevivir, a el ajustador que lo habitó se le exige que haga cursos adicionales de capacitación intensiva en Divining Tongue, es decir, la esfera sagrada del Padre, que es el hogar de los ajustadores, una de las 21 esferas que está cercana al paraíso, muy cercana al paraíso. Entonces, allí hacen cursos de capacitación
antes de volver a otro humano, cuando no han logrado que el humano donde ellos han vivido haya superado pues, todas estas pruebas y no haya logrado sobrevivir. Entonces, ahí hay una confirmación de que se han perdido. Por otro lado, dicen, ustedes tienen una muy buena, en el caso de Durante, tienen una especie de bendición al tener a una persona humana con ustedes, que tiene un ajustador extraordinario. Dice, solamente en Orbonton ha tenido una experiencia en 15 mentes. Es un ajustador de gran experiencia y no solo va a beneficiar a la persona que lo posee, sino al mundo entero. No hay dato de quién pudiera ser, pero ellos dicen que existe en el año 34. Entonces, dicen ellos, aquellos que tuvieron el ajustador no lo merecieron, se les quitó. Aquel que tiene más se le da y el que no tiene se le quita aún lo que tiene. Aquel holgazán que no cooperó, se le quitó el ajustador. Entonces, eso confirma que efectivamente también se perdieron algunos de esos seres que no lograron sobrevivir, pero que esta persona está disfrutando de esta extraordinaria experiencia de este ajustador que le habitaba. Esto por ese lado. Por otro lado, es para confirmar lo que comenta Omar, referente a esa cita de la página 1118, que es sumamente interesante esa cita en cuanto al materialista, al no creyente, y eso se compagina, Omar y quienes están presentes, con lo que nos dicen los reveladores en el documento 102 de la sección 7, párrafo 4, 4, de la página 1126, que dice, en verdad, que muchos rasgos aparentemente religiosos pueden surgir de raíces no religiosas. El ser humano puede intelectualmente negar a Dios y sin embargo ser moralmente bueno, leal, filial, honesto y aún idealista. El ser humano puede injertar muchas ramas puramente humanísticas en su naturaleza espiritual básica y así probar aparentemente sus opiniones a favor de una religión sin Dios. Pero dicha experiencia está vacía de valores de supervivencia. Esto es interesantísimo. Está vacía de valores de supervivencia, es decir, vacía del conocimiento de Dios y de la ascensión a Dios. En semejante experiencia mortal, solo se producen los frutos sociales, pero no los espirituales. Es decir, no se produce alma, no se produce aumento de alma. Es un alma que va en deterioro y es lo que dice Jesús, un alma estancada, es un alma moribunda, lo cual se confirma con otra frase de Jesús que dice que efectivamente las personas dedicadas a tomar decisiones solamente temporales, esas almas están destinadas a desaparecer en el futuro. Entonces, ahí está el peligro, ¿no? Por eso los nuevos nacimientos espirituales son fundamentales, que aun cuando sea una persona buena, si no se conecta con esa fe en Dios, hay esa situación. Y ya casi, para terminar y darle la palabra a Omar, hay algo muy esperanzador aquí en la página 64 del documento 5, sección 1, ¿no? Dicen los reveladores acá. El ser humano mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir. Esto es interesantísimo. Eso significa la mente normal. Eso significa la personalidad, el libre albedrío pleno que tiene ese ser. Puede distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Tiene fe en Dios, ¿no? Entonces dice, la sentencia del ser humano, o sea, esa muerte espiritual definitiva, la sentencia del ser humano no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra jamás
a las necesidades y solicitudes de sus hijos. Son sus vástagos o hijos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su voluntad, pierden el deseo de conocerle y de ser semejante a él. O sea, al perder la capacidad de elegir a Dios, al perder esa capacidad de elegir, entonces esa chispa recibe la orden de salir de allí, y entonces esa pincelada de fe que incluso menciona o mencionó Omar, desaparece. Y ahí está el peligro. Entonces, por eso es que hay esas enormes posibilidades para que uno pueda tomar su decisión final. Disculpe que le hice esperar un poquito más. No, Más tranquilo. adelante. Bueno, Marcelo me quitó la cita que iba a hablar acerca de las 15 mentes de cierto ajustador del pensamiento que habitó en esta tierra o estará habitando, no lo sabemos con exactitud. Lo que acabas de decir, esa cita, cuando habla de 15 mentes, yo recuerdo que me dejó pensando porque ¿cómo es posible que 15 mentes en Orbotón, sin mencionar otros superuniversos, sin saber con exactitud? Entonces da la posibilidad de pensar que habitó otros superuniversos, pero que ningún sujeto humano haya logrado tal supervivencia. No lo sabemos, pero que nuestro mundo llegó y lo habitó ciertamente y que benefició al mundo entero. Entonces, esa cita me hace ver de que pues, la supervivencia no es solamente ser un buen ciudadano, ser una buena persona. Se requiere de rendir otros frutos, los que acababa de leer Marcelino, que también me quitó la cita. Sí. Eh, una persona puede ser muy buena gente, puede ser excelente, puede ser un buen ciudadano, puede ayudar a muchos socialmente, pero no rendir esos frutos espirituales y como decía Marcelino con la cita, que puede ser un alma moribunda, vacía de decisiones y no hay nada, a pesar de que haya sido buena persona. Entonces también dice la revelación de que para un ser humano al reino de los cielos tampoco puede convertirse en un reino del bien y nada más, obedecer según las reglas establecidas de una sociedad. Pero pues vemos de que la vida espiritual exige otras cosas, exige otro tipo de méritos y que se requieren hacer. Así que, como decía Lucy también, es un tema bastante complejo, controversial, porque todos en redes sociales pues damos por sentado que nadie se pierde, nadie se muere. También recordemos de que el ser humano es dividido en tres niveles de mentes, la mente subnormal, mente normal y mentes supernormales, y que muy seguramente hay mentes en el nivel de las mentes subnormales que tienden a una tendencia animalística, pues muy seguramente muchos se perderán. Entonces la muerte espiritual es un hecho, y como decía Marcelino, pues hay muchas muertes de verdad espirituales, pues que no entendemos o no sabemos con exactitud, pero suceden. Si están estos avisos, si hay estas cosas, es porque realmente ha pasado. Si los ángeles se han perdido, si la Nuremberg se han perdido, que son grandes, pues en nosotros también está esa libre elección de supervivencia. Entonces, es bastante complejo y pues intentemos todos de la mejor manera siempre comunicar con Dios Padre de la mejor manera. Y algo importante para mí, en mi experiencia personal, es siempre es el compartimiento con las almas. Es la revelación que la sabiduría se moviliza a través del compartimiento con las almas. Siempre tenemos que buscar la humanidad, siempre que tenemos que socializar, interactuar. Y a veces como seres humanos olvidamos eso. Entonces es un punto a mirar también cómo es nuestra vida social, porque es un requisito también previo. Si ustedes miran con detenimiento, la revelación dice que es un requisito para la ascensión. Una vida en solitario no es buena.
Entonces, hay muchos puntos a mirar más detenidamente. Gracias, Gracias, Omar. Ángela. No, tema que me va a quitar el sueño esta noche. Marcelino, no, no, es que, ven, tú dijiste algo de decisiones temporales. ¿Qué significa eso? Angelita, decisiones que tienen que ver con la vida temporal. Es decir, no tengo casa, oye, el carro, el problema de la salud, la angustia por el animal, la mascota, todas esas cosas rutinarias del ser humano, pero temporales. Esas personas pues se absorben en estas cosas, se olvidan de orar, se olvidan de conectarse con Dios, o sea, le roban la conexión con Dios todos estos problemas temporales. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad en algunas veces que voy, por ejemplo, en la camioneta, en la autobuseta, como se le llama acá, y a veces le he preguntado a algunas personas, claro, cuando encuentro el ambiente favorable, ¿cree usted que hay algo más después de la muerte? Y la gran mayoría, excepto pocos casos, dice, pues, ¿quién ha venido? Entonces, no hay esa convicción de que hay algo más. Y entonces, pues sí, debe haber un Dios, pero no hay algo, no hay esa convicción. Entonces, como tal, esas personas se afanan mucho por su cuestión temporal, por todo lo que tiene que ver con lo rutinario. Y esa es la causa por la cual Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Cuál es el reino de Dios y su justicia? Simplemente buscar la forma de anhelar mejores pensamientos que pudieran agradar a Dios, mejores palabras que pudieran agradar a Dios y mejores actitudes que pudieran agradar a Dios. O sea, meter a Dios en su vida. Oye, voy a hacer esto, ¿será agradable o desagradable a Dios? Oye, voy a hablar esto, ¿será agradable o desagradable a Dios? Oye, pienso esto, estoy pensando esto, ¿será agradable o desagradable a Dios? Cuando uno somete a Dios lo que uno piensa, lo que uno habla y lo que uno actúa, aunque sea con un mínimo grado de fe o un muy viviente grado de fe, eso significa la conexión con Dios y eso significa una esperanza de que el alma va a ser alimentada. Pero cuando no se tiene eso, hay el peligro. Por esa razón es que un alma estancada es un alma moribunda y es muy importante que se sepa claramente eso. Yo cuando encuentro una persona, le digo, lo primero que le digo es, con todo el respeto bíblico, no hay infiernos después de la muerte, con todo el respeto de los bíblicos, con todo el respeto. Pero sí hay peligro de perder el alma. Y entonces le digo dos, tres cositas y que no tengo mucho tiempo para que él sepa que tiene una chispa, que tiene un equipo celeste que le asiste y que puede ayudarse a salir adelante con la cooperación a través de pedir que tenga la claridad de cuál es la voluntad del Padre y tenga la claridad de sus debilidades. Son dos peticiones que yo siempre hago. Claridad de la voluntad del Padre y claridad de las fallas mías, las debilidades que yo tengo para trabajarlas. Yo voy a ser un poquito temeraria con lo que, pues veo que nadie está participando, entonces lo hago. Con lo que tú acabas de expresar, Marcelino, que dices que cada una de nuestras actividades, pensamientos, obras diarias deben ser sometidas a si son del agrado de Dios o no, se me está pareciendo a un Dios de temor. Pues si no le gusta, entonces me voy para la paila. Si no está de acuerdo, me voy para la paila. O sea, me llegó un mensaje muy fuerte o te entendí mal. ¿Por qué? Porque Papá Dios quiere que yo sea feliz y aprenda en este mundo material, que a eso vino Jesús también, ¿cierto? A aprender y a enseñarnos, pues, el camino hacia Dios, el camino hacia el Padre, pero al mismo tiempo a vivir bien. Pero entonces imagínese usted, no, me va a comer un pan con bocadillo, voy a ver si es el agrado de Dios, pues más o menos voy para allá. Entonces, a ver, Omar es el que va a contestar. Dale, Omar. Mira, Adelante, Omar. mira, Adelante, yo le iba a responder, pero dale, Omar, por favor. mira. La revelación dice algo bien interesante a tener en cuenta y a consideración. Dice, dejad que el ser humano se divierta una y mil maneras.
¿sí? Deja que el ser humano se divierta de una y mil maneras, pero que no pierda su objetivo, su destino divino y eterno, que no pierda. ¿Se me hago entender? O sea, es claro, me están diciendo que yo puedo divertirme, puedo hacer muchas cosas, pero no puedo perder mi objetivo real. No podemos hacer de lado esa búsqueda espiritual como yo lo percibo. Mira, yo estudié enfermería, yo estudié administración en salud también y he trabajado en muchas cosas, pero yo siempre he tenido en mi vida esa noción de siempre de buscar algo divino, llámese lectura, llámese oración, pero siempre tengo eso dentro de mí, ese deseo. Yo no me pongo a pensar lo que dice Marcelino, que si le agrada a Dios, pues yo hago lo que yo, dentro de mi experiencia, siento que es lo correcto, ¿sí? Porque ese tipo de decisiones se toman de manera personal, más no de grupo. Y como es la revelación, la salvación espiritual es personal, no de grupo. Todos estamos aquí reunidos, pero ¿cuáles son las decisiones personales de cada uno de nosotros? ¿Qué decisiones hemos tomado en la vida para estar aquí? ¿Sí? Pero nunca me pongo a pensar eso porque eso es pensar a la manera trivial de un Dios del Antiguo Testamento, en mi opinión. Que obviamente hay gente que hay que hablarle de esa manera, hay que explicarle de esa manera dual, como por dar a entender las cosas. Pero no significa que sea eh, lo correcto, en mi opinión. Así que pues no sé qué piense Marcelino, porque yo sé que es un hombre, pues siempre lo he escuchado, muy esclarecedor en muchos aspectos. Así que no sé qué opinan u otras personas. Gracias, Omar. Entonces, Marcelino, ¿contestas o le damos la palabra a Francisco? Francisco, adelante, hermano, adelante. ¿Tiene el micrófono? ¿Estás muteado? Perdón, qué pena. Tranquilo. Pensando en el libre albedrío, hay una parte que yo aprendí, o alguna parte en un consejo, de que en eso que dijo Jesús de hay que volver a nacer. Eh, yo me acuerdo que mucha gente decía que Jesús amaba tanto al Padre que a nuestra manera de ver rayaba en la locura, ¿ya? Y uno trata de entender que todo lo cotidiano, o sea, de lo que tú hablaste, Omar, de los que se olvidan de Dios, los que no quieren entender o nacieron para no entender nada, ellos ya es otra cosa, pero todo lo que nosotros hacemos cotidianamente es apegado al Padre, ¿no? Es como Él me está viendo, Él está encima mío, Él está participando en todo lo nuestro, en cada uno de nosotros, a su manera, en su carácter, en su personalidad. Eso ayuda mucho a lo que tú estabas diciendo hoy y nos fortalece en esa parte infinita de cada uno que tenemos ese Dios infinito. Entonces me pongo como un niño. Yo me pego a él a todo momento, pero no es como prácticamente es fanatismo, no creo. Es como que me está diciendo, tú eres enfermero, entonces estás viendo al enfermo al frente, pero él es parte tuya de Dios. Entonces todas esas cosas te van llevando a una madurez constante, ¿no? Claro que uno se descarrila, no va a creer que no. Uno de pronto, Ujú. ¡pum! De pronto se le va la mano pero uno vuelve otra vez en el momento y dice, bueno, pero eso es una prueba, o sea, se vuelve uno como una pericia para solventar esas cosas que uno va haciendo, para eso vino uno, es un ser imperfecto que está buscando la perfección al lado del Padre, eso me parece muy lindo, y para ti, Omar, muy linda tu exposición, ¿ok? Gracias. Gracias a ti, Francisco. Ricardo, Ricardo Ballesteros, Gracias, perdón. tranquilo. Tengo problemitas de internet. Bien, muchísimas gracias. Definitivamente el alma se pierde. El libro Urantia nos menciona constantemente
que hay una pérdida de alma, que hay una pérdida de individualidad, ¿no? De identidad. Y cuando no nos alineamos a la existencia eh, siguiendo la voluntad del Padre Universal, entonces viene la disolución. Justamente en ese documento que nos habla acerca de que podemos eternizarnos o podemos autodestruirnos, es por las decisiones espaciotemporales que estamos teniendo. Como decía ahorita nuestro hermanito Marcelino, totalmente correcto, una decisión incorrecta que esté fuera de la voluntad del Padre, que implicaría al principio un error, el mal, posteriormente pecar en forma consciente, que además siempre se peca en forma consciente, pero cuando ya es, valga, con premeditación, y que abrazamos el pecado como forma de vida, sería la iniquidad, por la materialización. Una mente que se materializa es una mente que se está autodestruyendo, es un proceso de autosuicidio. Entonces, el problema es que nuestra sociedad nos juzgan mucho en base al tener, no al ser. Habría una pirámide de 3 elementos que implica el tener. Nosotros necesitamos tener como seres humanos. Necesitamos pues, una ropita para cubrirnos, necesitamos un instrumento, como en este caso un celular, una casa para cubrirnos, poder pagar la cuota del internet, sí necesitamos tener. Y el tener es justamente para poder hacer. Tener, arriba está hacer. Y hacer, aquí viene el asunto, hacer por quién va dirigido, por tu ser. Y el ser por quién debe ser dirigido, pues ni más ni menos que por tu ajustador del pensamiento. Entonces, yo voy a lograr mi eternización si ese tener va enfocado por un hacer, pero ese hacer va dirigido por la parte divina que esté. Entonces, eso es lo que es difícil. Pero démonos cuenta que hay mucha contaminación y por eso tuvo que aparecer el libro Urantia y por eso es que los que lo seguimos ya lo abrazamos y no lo dejamos, porque viene a enderezar, viene a mandar luz sobre muchas cosas que venían distorsionadas en las religiones. En mi caso, que fui católico, si tú no sigues específicamente todos los rituales que marca el catolicismo, estás fuera de, ¿no? Y te vas al infierno. Y pues, ¿qué crees? Resulta que el infierno no existe, existe la disolución. Pero precisamente tenemos que esforzarnos en que nosotros divulguemos mucho de estas noticias de la quinta revelación, porque es justamente el antídoto para la destrucción. Para muchas gentes, pues yo fui ateo, me volví ateo, porque para mí era ridículo que hubiese un señor llamado Dios que se reía de que la gente se rostizara en el infierno al cual lo habían mandado, ¿no? Por una cuestión, pues, de un pecadito que tuvo, que es para siempre. O bien, al contrario, por el otro lado, las personas terriblemente malas, malvadas, desalmadas, la propia palabra lo dice, desalmado, como muchos políticos que existen, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos a través quizás del modelaje individual, de lo que tengamos muy cerquita, porque no tenemos capacidad de forzar a la gente que no quiera ser espiritualizada, porque tenemos que respetar justamente su libre albedrío. Entonces sí, las almas sí se pierden. Pero entonces los que tenemos un poquitito de este conocimiento, necesitamos lograr de alguna manera interceder, ¿no? Insistir para escuchar. Sí, si hay libre albedrío. Y en forma vertical, probablemente las entidades muy superiores, las personalidades muy superiores, tienen que respetar este libre albedrío. Pero hermanitos, como seres humanos estamos en horizontal. Creo que tenemos no solo el derecho, sino inclusive la obligación de poder aportar hasta donde se pueda para decir, oye hermanito, te estás diluyendo, te estás disolviendo, te estás autosuicidando con esta actitud materialista. Ok, ya si no nos oyen, pues ni hablar, pero siento que sí tenemos la obligación inclusive de pararnos enfrente y decir, con mucho respeto, mucha nitidez, el camino que llevas no es el correcto, el camino correcto va por aquí. Sí tenemos, sí podemos realmente contribuir, coadyuvar a la salvación de un alma, desde mi punto de vista. Sería esa mi aportación en este momento. Y felicidades nuevamente, más. Muchas gracias. A ti, Ricardo, muchas gracias. Bueno, mi Marceli, Alfonso estaba primero. ¿Qué pasó con Alfonso? Alfonso, adelante. En primer lugar, buenas tardes a todos. Buenas No tardes. sé si es la segunda vez que estoy aquí entre ustedes y pues está bonito el tema, ¿verdad? No, pues ya más o menos el Ricardo, nuestro hermano Ricardo ya contestó lo que yo también estaba pensando de que en qué esos individuos
que están dirigiendo naciones y empeñados en no dejar el poder. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Perdieron su alma o ya los abandonó su ajustador de pensamiento o qué sucede, ¿verdad? No sé, pero sí quisiera ver si buscar alguna respuesta de ustedes, porque, o sea, no sé de qué manera pensar o porque decimos queremos hacer llegar la revelación a lo más que podamos, pero si no la buscan, nos tenemos que acercar como quiera. Si no están buscando la verdad y la razón y la justicia, nos tenemos que acercar a ellos. No sé, quisiera ver si alguien puede hacer un comentario al respecto a lo que he estado diciendo. Gracias y gusto con estar con ustedes aquí. Gracias a ti, Alfonso, y te seguimos esperando, que no sea la última vez que estés acá. Esta es la segunda de muchas reuniones que te esperamos acá. Gracias. Marcelino, ahora sí tienes la palabra. En cuanto a eso que comentas, Alfonso, es muy difícil, hermanito, tener la menor idea de quién se extingue o no, o quién resucita o no. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es fácil, así como tampoco es fácil saber en qué nivel de los 7 niveles del logro está el ser humano. Es muy difícil. Jesús dijo, hay un dato preciso para tener la idea de hasta qué punto nos hemos dejado llevar del ajustador. Y él dice, ¿cuánto amor tenemos hacia el prójimo? O sea, ¿cuánto amamos al prójimo? Ese es el dato preciso. ¿Cuánto amor? Y entonces, dependiendo de ese amor que sintamos por el prójimo, ahí vamos a tener una idea de qué grado de obediencia hemos tenido al ajustador. Es lo que más o menos nos dice Jesús. Cuando uno está comenzando los caminos del Espíritu, por ejemplo, los niños, las niñas, incluso las personas adultas, pero que no tienen nivel, dice la Biblia, y lo confirma Jesús, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, o sea que se comienza por temor, pero ya uno cuando tiene ciertos niveles, y en el caso de ahora, es un privilegio, y cuando uno falla es como una vergüenza, no tiene nada que ver con un temor, sino más bien como una vergüenza. Oye, qué vergüenza fallarle a la grandiosidad, a la divinidad. Sea un error que uno cometa, que no tiene consecuencia para el alma, sea un pecado, y por supuesto la iniquidad, que es el gran peligro del pecar continuado, definitivamente tiene efecto, todo lo que sale regresa, o sea, la ley de causa y efecto, y eso está de una manera muy clara, Angelita. Por cierto, yo coloqué a mano, escrito en la primera página del libro, este pedacito, porque lo considero muy importante, del documento 2, sección 7, de la página 42, y dice: la felicidad resulta del reconocimiento de la verdad. La verdad pues la da el Espíritu. La felicidad resulta del reconocimiento de la verdad porque puede ser actuada, ¿no? Puede ser vivida, se puede experimentar, vivir la experiencia, dice. El desencanto y la pena, ya ve usted la consecuencia, Angelita. El desencanto y la pena se producen por el error, ni siquiera por el pecado, por el error, ¿no? Porque no siendo el error una realidad, no se puede lograr en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. Entonces, no vamos a poder tener un gramo de felicidad si no es autorizada por el Espíritu, de acuerdo a la verdad. Y siempre vamos a tener desencanto y pena si nos identificamos con el ego. Entonces, aún siendo algo erróneo, que no lo hacemos con mala intención, produce pesar, produce desdicha. Entonces, eso es lo que ocurre, Angelita. Por eso es que es muy conveniente siempre decirle a Dios que todo pensamiento, toda palabra y toda acción, por más tonta que sea, sea la voluntad de Él. Por eso incluso el apóstol Juan decía, una de las cosas que más admiro de Jesús es que somete todo, hasta lo más pequeño de su vida personal, a la voluntad del Padre. Entonces, eso es muy importante, pero por supuesto que es un discernimiento totalmente individual. Para avanzar un poquito más rápido, Angelita, quería tocar un punto muy interesante y muy esperanzador, que es el siguiente, que yo siempre lo he comentado, del documento 40, en la página 447, que dice: en cuanto a las oportunidades de supervivencia mortal, es decir, de resurrección mortal, aclaremos para siempre
todas las almas de toda fase posible de la existencia mortal sobrevivirán o resucitarán siempre y cuando manifiesten el deseo de cooperar con sus ajustadores residentes y exhiban el impulso de hallar a Dios y de lograr la perfección divina. Aunque estos deseos, oye bien, aunque estos impulsos o deseos no sean sino los primeros destellos de la comprensión primitiva de aquella luz verdadera que ilumina a todo ser humano que nace en el mundo. Un cavernícola que tenga el más mínimo grado de motivación por hacer la voluntad de Dios, ese tiene la posibilidad de continuar después de la muerte, aunque sea un cavernícola. Entonces, eso es muy importante porque se compagina con la pincelada de fe que comentó nuestro hermano en el materialista, el no creyente. Muy interesante. Y eso se compagina de una manera muy especial con lo del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, uno de los que efectivamente murió con Jesús o al lado de Jesús, dice, al ver, eso es en el documento 187, página 2009, al ver el malhechor el rostro de Jesús, vuelto hacia él, se llenó de valor, ventiló la pobre llamita de fe, le quedaba un poquito de fe, tenía chispa divina todavía, ventiló la pobre llamita de fe y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces Jesús dijo, de cierto, hoy te digo que tú algún día estarás conmigo en el paraíso. Entonces esto es muy interesante y finalmente es bueno que quede claro que cuando un ser se pierde, jamás se pierde lo bueno que hubo en ese ser. Nunca se pierden los valores que hubo en ese ser, se pierde solo lo que él administraba. No olvidemos que los reveladores hablan en varias oportunidades de duplicado. Cuando uno da un vaso de agua a alguien con fe, hay un valor que se construye adicional del alma y ese valor hace un duplicado el ajustador. Uno lo toma para él, para el ajustador, y otro se lo da al individuo. Lo que se pierde es lo del individuo y lo del ajustador queda. Por eso todo se conserva y nada se pierde de lo que es valor. Y entonces es la causa por la cual los ajustadores que tienen una cantidad de acumulaciones la dan a aquel que se fusiona con él. Eso es lo que dicen los reveladores. Disculpe, me alargué un poquito, Angelita, y gracias y de verdad felicitaciones nuevamente por este tema tan extraordinario. Bueno, gracias a ti, Marcelino. Excelente, excelente aporte. Omar, y después Normita, no se me va a ir Normita. Ballesteros dijo algo interesante. En cuanto a, hablaba de los gobernantes, este tipo de personas, no voy a eso, voy al punto que dijo que la responsabilidad espiritual que tenemos, la obligación moral, ¿sí? Una vez en Bogotá precisamente, un congreso y me daba cuenta que pues las conferencias son bien interesantes, son bien bonitas, es bueno escuchar los exponentes, pero ¿cuál es la responsabilidad que estamos cumpliendo nosotros conociendo esta revelación? ¿Estamos cumpliendo realmente lo que en verdad implica desde esa responsabilidad espiritual, esa responsabilidad moral y espiritual? Yo siempre la he recalcado también porque hay cierta madurez en nosotros como personas y la revelación dice algo interesante en cuanto a este tipo de personas que lentamente van tomando el rumbo, digo yo, ¿no? En mi opinión. Y uno es precisamente el despertar el hambre de la verdad de nuestros semejantes. En el 28 tips que habló cierto instructor jerusemita, en Jerusalén, que hablaba acerca de las 28 niveles de sabiduría humana y el nivel moral, dice allí, despertar el hambre de la verdad de vuestros semejantes. Entonces, ¿uno cómo hace eso? Estamos cumpliendo con eso, porque a raíz de lo que estaba diciendo, nosotros tenemos esto, sabemos esto y cómo uno trabaja realmente. Entonces, yo creo que encontrar esa motivación espiritual, como hablaba Marcelino, es importante para llevar a cabo ese trabajo espiritual digno, que de verdad es un elogio, y como es el Padre Creador, es el deseo supremo de dirigir a una persona hacia Dios. Es el deseo supremo de servir, de conducirlo hacia el Padre, hacia el reino divino. Entonces, como decía Marcelino, se vuelve un privilegio hacer este tipo de trabajo.
No es una obligación, no es una carga, es un deseo de hacerlo. Entonces, la vida toma ese significado y empezamos como a nutrir el alma, empezamos a hacer algo importante, más allá de simplemente leer el libro o escuchar los exponentes, en este caso, vía virtual. Entonces, es importante tener ese trabajo personal en lo posible, valga la redundancia, pero pues siempre estar pendiente cómo estamos instruyendo nosotros en nuestra vida diaria para nuestra alma y obviamente pues no sean esas decisiones temporales que comentaba hace un momento Marcelino y obviamente por la revelación. Gracias, Omar. Maravilloso. Bueno, Normita, tú ibas a decir algo que sea el último aporte de la noche. Bueno, tenía 3 puntos, pero no, vamos a tocar uno. En lo que quieras. Me encantó que tocaran ese tema de cómo se refleja en nuestras vidas el avance espiritual. Nosotros tenemos este tema en estudio en un grupo presencial que tengo aquí cada 15 días en mi casa y trajeron 3 puntos maravillosos. Uno dice, la existencia de Dios en la experiencia humana se refleja así, en una cita pequeñita que dice que 3 fenómenos experienciales revelan la presencia del ajustable en la mente humana: la capacidad intelectual de conocer a Dios, el impulso espiritual de encontrarlo y el anhelo de la personalidad de ser como Dios. Un segundo punto sobre esa evidencia de la base espiritual es la magnitud de vuestro amor al prójimo. Lo dijo Marcelino ahora. Y un tercer punto, para que nos lo llevemos, es el autodominio. ¿Sí? Dice que el ministerio, los así llamados seres normales, las asignaciones seráficas se realizan de acuerdo con el logro humano de los círculos de intelectualidad y espiritualidad. Luego dice, la autoconquista y el autodominio te traslada hacia adentro en la tarea de la autocomprensión. Entonces, hay 3 autos allí que me van a mí mostrando qué grado de autodominio tengo: autocomprensión, autoconquista y finalmente el autodominio. O sea, si yo no me comprendo, yo no me puedo dominar y por supuesto, pues no es un avance espiritual. Era eso, y como hay tiempito, voy a preguntarle a Omar. Él tocó el tema del suicidio así rápidamente. ¿Él qué opina de Judas? Porque hubo una vez en un chat, recientemente, se ventiló de que si Judas hubiera sobrevivido, ¿sí? Entonces unos decían que no, y la mayoría dijeron que no, ¿sí? Y yo me quedé Sí, con ese deseo de no aceptar eso y me puse a buscar, y para mí, Judas, no tenemos la capacidad de decir quién sobrevive y quién no, así como no lo dijo Marcelino y también lo dijo Omar. El avance es personal, ¿sí? Y las decisiones de nuestra supervivencia la toman seres demasiado elevados finalmente, que son los ancianos de los días, y no tenemos por qué estar diciendo pues que fulano no sobrevivió o que le fue el ajustador, ¿sí? Entonces, ese era mi punto. Entonces, me gustaría saber qué piensa Omar. bueno, yo a raíz de esa conversación que tú hablas, Norma, Sobre Judas es que, específicamente, porque no hay más tiempo. no, sí, 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 a raíz de lo que pasó en redes sociales, porque yo participé en eso, yo escogí este tema porque para mí Judas Iscariote, dice Jesús, Judas ya no está con nosotros, pero nosotros lo miramos desde un punto de vista físico, pero recuerde que Jesús siempre hablaba en otros niveles espirituales. Y para mí, Judas lamentablemente no sobrevivió.
¿sí? Para mí como persona, yo evalúo la situación, mi opinión personal siempre ha sido que no pudo, no logró porque no creció en el amor, no pudo crecer en el amor y el amor es lo más importante, como decía allí la revelación, es lo que me permite a mí acercarme al Padre y vemos de que Judas no creció en eso, no se acercó a sus apóstoles, hermanos, no se acercó al Maestro a darle un problema de su vida, no hizo nada, siempre buscó personas no espirituales, aparte de su vida engreída y de su sentimiento de superioridad a raíz de que era eh, el administrador y según lo que soñaba realmente. Entonces vemos de que no hizo las prerrogativas que caracterizan un alma viviente. Entonces, en mi opinión, no sobrevivió. Yo siempre he Una dicho última eso. pregunta para Omar relacionada. ¿Y qué hay del arrepentimiento que él tuvo? Es Gracias. que no buscó arrepentimiento, él tuvo sentimiento de culpa por lo que pasó y un alma es decir, una persona que estaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo me pasó esto a mí? Y él se sintió culpable y el sentimiento de culpa lo condujo al suicidio. ¿Por qué? Porque nunca se acercó a su maestro, nunca se acercó a sus apóstoles hermanos. Si él tuviera ese sentimiento, muy seguramente le hubiera dicho, mire lo que pasó con Pedro. Pedro lo negó, pero él no corrió después al suicidio, corrió fue valientemente en la proclamación de la verdad, porque existía ese contacto íntimo con el maestro, cosa que Judas no hizo. Entonces, ese arrepentimiento fue un sentimiento de culpa. Él no se arrepintió, el sentido fue pena y culpa internamente y corrió a suicidarse. Eso fue lo que hizo. Entonces, eso para mí es mi opinión personal. Bueno, Y mi bueno, pues, Normita, usted acaba de poner un tema que sí da para otra hora, para otra ponencia. Sería muy bueno tocar ese tema de Judas en realidad, porque entraríamos ahora controversialmente, porque yo no estoy de acuerdo con Omar. He dicho, no, Omar, he dicho. Bueno, tenemos a Octavio, a Marcelino, hoy a Ricardo y cerramos con Ricardo. Voy a pedir un favor, que abreviemos, ¿sí? Porque ya son las 8. Ya falta un minutico. El tema es excelente y vino aquí a dispararlo mi amiga Norma. Y el tema anterior también, fabuloso. acuérdate, ay, me quito el micrófono esta mujer. Yo no ¿Aló? he tocado ¿Me nada, escuchas? ¿no? Sí, pero Sí, dale, dale, mira, abrevia. recuerda que los reveladores nombran las consecuencias de la caída de Judas, ¿entiendes? O sea, las consecuencias de la caída, ¿qué caída está hablando? Entonces, vuelvo y digo, nosotros miramos las cosas desde un punto de vista físico, que fue y se colgó, o se destrozó las tripas. No, están hablando de otras cosas espirituales, están hablando del alma. Pero pues Sí, vuelvo sí, y sí. digo, a veces tomamos las cosas de una manera como muy lineal, con todo respeto para ti, No, Angelita, Omar, tranquilo. Simplemente que yo no me pero siento en pues, capacidad no, es de que mira, juzgar. esos temas han venido hablando cuando JJ Benítez dijo que él no, él está vivo, él está dándose golpecitos en la espalda en el cielo con Jesús. Entonces vinieron a colación todo este tipo de temas hace como 2, 3 años de para acá. Entonces ha venido la controversia en cuanto a ese tema, pero los reveladores son claros. Y como dice allí, la revelación es clara, simplemente es cuestión de que cada quien discierna las cosas. Bueno, mi Omar, vamos a continuar ya rápidamente. Octavio, tienes la palabra. Hermanitos, gracias, gusto en saludarlos y verlos. Hermanito Omar, me da gusto saber de usted nuevamente. Tenía tiempo que no teníamos comunicación. Es bueno escuchar sus intervenciones y sobre todo por esa interpretación que tiene tan espiritual del libro. La verdad, me da gusto saludarlo. Yo quería, si me lo permite, leer un párrafo que me gusta mucho y no sé si quisiera complementar algo después, pero me gustaría compartirlo porque creo que es el resultado de todo lo que se acaba ahorita de analizar. Y está en el documento 112. Dice, los planetas evolucionarios son las esferas del origen humano, los mundos iniciales de la carrera mortal ascendente.
Urantia es tu punto de partida. Aquí tú y tu ajustador de pensamiento divino os combináis en una unión temporal. Has recibido el don de una guía perfecta, por lo tanto, si corres la carrera del tiempo con sinceridad y ganas la meta final de la fe, la recompensa de las edades será tuya. Estarás eternamente unido a tu ajustador residente. Allí empezarás tu vida real, la vida de ascensión, de la cual tu estado mortal presente es tan solo el vestíbulo. Luego comenzaréis vuestra misión exaltada y progresiva como finalistas en la eternidad que se extiende ante vosotros. Y a través de todas estas edades y etapas sucesivas de crecimiento evolucionario, existe una parte de ti que permanece absolutamente inalterada, y esa es la personalidad, la permanencia en presencia del cambio. Muchas gracias y gusto en saludarte, Omar, y a todos también. Que estén bien, muy amables. Gracias, William. A ti, Octavio, por participar, muy querido como siempre. En el chat hay varias opiniones, si lo quieren leer. Allí están varias opiniones de varios participantes. Marcelino. Gracias, Angelita. Muy interesante el tema. El tema, como dice Angelita, para una hora más quizás. Dicen los reveladores, esto es bueno que lo tengamos bien claro, los reveladores nos dicen, los mundos encuentran difícil perdonar a Judas. Difícil. Eso es lo que dicen los reveladores. Dice que Jesús sintió compasión del traidor. Y también, estimado Omar, no son consecuencias, sino causas de la caída de Judas. O sea, ¿por qué cayó Judas? ¿No? Eso es lo que ellos... Sí, causas de la caída de Judas. Por ese lado. Por otro lado, no olvidemos que cuando Judas definitivamente vio el cuerpo alzarse de Jesús, porque en su mente egoísta había la posibilidad de que a lo mejor iba a utilizar su poder, pero cuando realmente vio que no utilizó su poder y que sí se iba a dejar matar o que lo estaban matando, entonces vino, ese es en mi opinión el toque profundo del interno de Judas, y dice que su alma desilusionada se enfrentó directamente con el pecado. O sea, tenía algo de alma, Judas. Definitivamente tenía algo de alma, porque dicen claramente, su alma desilusionada se enfrentó con el pecado. Ya ahora no era aventuroso, ya ahora era algo verdaderamente desastroso para él. De manera pues que cuando regresa, él quiso liberarse de esa culpa, se dio cuenta de esa culpa, por supuesto sintió ese sentimiento de culpa, además de un sentimiento de haber entregado sangre inocente. Entonces, hubo allí un reconocimiento por parte de Judas de su grave actitud, aunque sea a última hora. ¿Qué opina Marcelino? La opinión de Marcelino es que definitivamente el suicidio en Venezuela se juzga como homicidio, de manera pues que en algunos casos se han colocado presos personas que han intentado suicidarse, pero que han quedado vivos. Entonces, es diría yo, un pecado. Así como es pecado matar a alguien, pues también debe ser pecado matarse a sí mismo. Entonces, piensa Marcelino que si el hecho del suicidio de Judas, con el nivel de alma que le quedaba, si aún se le resta ese nivel de alma que se llevó el suicidio, porque produjo un retroceso, quitó una parte de su alma, el suicidio, si le quedó, aunque sea una ínfima parte del alma, Judas, en la opinión de Marcelino, fue levantado en la resurrección dispensacional de juicio final, que fue realizado el domingo, el domingo 9 de abril del año 30. Esa es la opinión de Marcelino. Pero si no le quedó ni siquiera la más remota posibilidad de alma, entonces se autodestruyó. Ahora, ¿quién sabe eso? Las jerarquías divinas. Las jerarquías divinas. Para mí sería el regocijo de regocijos, la grandeza de grandezas, poder ver que esa misericordia de Dios se multiplica en forma tan sorprendente y poder alguna vez llegar a saber que Judas se fusionó con el ajustador. Eso sería una de las más grandes alegrías para Marcelino,
y de los gozos de la infinita misericordia de Dios. Es una opinión personal, por supuesto, de Marcelino. Perfecto, Marcelino, nos queda claro. Ricardo, antes de darte la palabra, que ya contigo cerramos, no sé, Normita, si tú quieras aquí invitar al Congreso de Pereira, si siempre se va a efectuar o no, luego de que Ricardo termine. Ok, Ricardo. Gracias. Voy a ser breve. Puse ahorita en el chat una frase muy interesante del libro Urantia, que yo la utilizo muy personalmente. La justicia suprema, que es espacio-temporal, no actuará mientras la misericordia divina, que es perfecta, absoluta, infinita y eterna, tenga algo que rescatar. La justicia suprema no actuará mientras la misericordia divina tenga algo que rescatar. Miren, el suicidio a final de cuentas es un acto de desesperación. Es una persona terriblemente desesperada que ya no ve otra opción más que quitarse la vida por su terrible sufrimiento. Uno. Dos, nosotros tendemos a antropomorfizar. Antropomorfizar implica humanizar tanto lo de abajo como lo de arriba. Entonces, intentamos darle características a lo divino humanas. No es correcto, como tampoco a lo de abajo darle características humanas. Entonces, en base a que existe esto y que sabemos que los ancianos de los días, que ven tanto el lado paradisiaco como el lado espaciotemporal, son las perfectas entidades, personalidades que dan justicia. Lo que manejemos aquí nosotros como opinión, pues creo que no influye gran cosa en la decisión de ellos que son perfectos. Sin embargo, es importante para nosotros expresarlo porque nos va a dar mayor claridad. No sé si bueno, se suicidó, qué horrible suicidarse, sí, estás atentando contra la voluntad de Dios y a lo mejor es un proceso en el cual yo me estoy quitando la poquita alma que me quedara. Yo en lo personal considero que ese acto que tuvo Judas de desesperación fue una experiencia. Al final de cuentas venimos los seres humanos a vivir experiencias y en esa experiencia hay lecciones. Yo considero que Judas aprendió la lección y que dijo, no merezco vivir, no merezco ya estar aquí y vámonos, ¿no? Y se suicida. ¿Quién va a decidir si genera un poquitito de alma? Desde mi punto de vista, mío, de Ricardo Ballesteros, considero, en base a que la justicia suprema no actuará mientras la misericordia divina tenga que rescatar, y es totalmente ignorante a esto, es que sí había un gramo muy chiquititito, como dijiste ahorita, hermanito Marcelino, el cavernícola que mostró ese gramito, medio gramo, un cuarto de gramo, 0.00001 de almita que quedaba ahí, eso va a hacer que le den la oportunidad. Claro, le van a dejar una tarea terriblemente gigantesca, pero el amigo Judas Iscariote se arrepintió y para mí vivió una metanoia que implica una transformación de mente que lo lleva a un pedacito de creación del alma. Y justamente están viendo ese pedacito de luz que quedaba en Judas, que digo, comprendiste tu estancia en la tierra y te diste cuenta que todo lo que viviste fue un error y por lo tanto vamos a extender un decreto de tiempo para que tú puedas corroborar esta última decisión. Es mi opinión personal, puedo estar totalmente errado, pero yo voto primero por la misericordia que por la justicia. Muchísimas gracias por la atención. Maravilloso, Ricardo, muchas gracias. Te invito a que prepares una buena conferencia sobre Judas. Perfecto. La tengo, Angelita. Si Listo. quieres, ponme en fila y la Para el abrimos con 18 todos de los agosto. motivos. 18 Los de agosto, motivos ¿te de queda Judas bien? se llama ¿Te así queda mi bien? conferencia, Los motivos Ok. de Judas. Dame fecha. 18 de agosto. Angelita, te mandé un Ok. mensajito, Angelita, Ay, espérate a ver. por teléfono. Te mandé un Ya mensajito por teléfono. Ay, no que no va a poder este lunes. No me ha llegado, Marcelino. Ah, ya. Sí, Ah, sí, sí, tú sigues este lunes. Ricardo, el 18. 18, ya lo tengo, va. Dios Ay, mediante. perfecto. Omar, antes de nosotros seguir adelante, pues tú estás amanecido. Queremos, por No, si te quieres está buena retirar, quiero la agradecer. temática. Bueno, Ah, bueno. está buena la Entonces, temática, pero el punto es de que, con todo respeto, yo no, entiendo los ahorita no, puntos. no, Mitar, ahorita no vamos a entrar en discusiones. No, no, Eso no, lo no es de, discusión. no. La revelación explica los suicidas cósmicos y eso para mí siempre me marcó que cuando yo leí eso y a mí me impactó muchísimo esa cita porque ¿qué significa eso?
Él me está diciendo muchas cosas, pero pues bueno, va en la interpretación de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, se respeta, ¿sí? Entonces, en mi opinión, pues me gusta muy bonito como explica Ballesteros la manera de su metanoia, de su mente, ¿sí? De su gramo de alma. Me parece muy bonito y tierno de ver su Bueno, sentir de, ¿sí? Omar, ya te agradecemos Ah, infinitamente tu participación. Muy esperanzador. Te esperamos el sí, 18 si quieres venir. Y pues en el momento en que te quieras retirar, allá ya deben ser las 3 de la mañana, ¿ok? sí, Muchas gracias, mi Omar. Y quedas invitado también pues a ver a los otros ponentes. sí. Seguimos con, espérate, Norma, que nos va a invitar al Congreso. Y acabamos anunciando que dentro de 8 días, de este lunes en 8, viene Marcelino con el tema formas en que he difundido, o sea, que él ha difundido la quinta revelación. Entonces, el lunes, bien, el próximo lunes 8, ¿es 8? Enero, febrero, marzo, abril, agosto. 5 y Ay, no, 7, es que yo 12. estoy, Dentro de 8 no. días es 12, El Angelita. 12. Ven, Ricardo, tú no eres el 18. Qué pena. Es el El 19. 26, porque es que el 19 es festivo. 26 Entonces, entonces, lunes sí, 26. 26, sí. El 19 lo voy a dejar libre porque es festivo aquí en Colombia y mucha gente se va para a pasear y a fincas y todo y casi no participan. Entonces, vamos con Marcelino el próximo lunes 12 de agosto. Normita, es todo tuyo la Bueno, gracias, invitación. Angelita, por ¿cómo se llama? Esta catapulca, no la esperaba hoy, pero ahí les compartí en el chat y también se lo voy a dar a Angelita para que lo comparta en el chat de Urantia del Amor. En Colombia vamos a hacer el Congreso de Estudiantes y Lectores del Libro Urantia el 4, 5 y 6 de octubre en Pereira. El tema de ese congreso es sobre la mente. Nuestros anfitriones en esta vez son los chicos del eje cafetero, donde hay una gran cantidad de psiquiatras, digamos unos 3, 4, 5 psiquiatras, que quieren reforzar este sentimiento que hoy lo mencionaron con varias citas sobre la mente, terreno de elección, es el nombre del congreso, y queremos pues tenerlos a todos. Ellos están haciendo un esfuerzo desde todos los ámbitos para que venga muchísima gente. Entonces, 4, 5 y 6, Omiter, por si puede venir. Y los demás están cordialmente invitados. Ahí está la invitación, los datos del Congreso y vamos a empezar a comunicar por las redes sociales. Que Muchísimas vaya mi gracias, hermano por Ángel. mí. Muchas gracias, Leonardo. Quedas invitado a Pereira, ¿ok? Claro, Pobre Leonardo, Leo. Leonardo en ambas representaciones, en la de Omar y en la de él. Bueno, queridos Claro, participantes, claro, allá, queridos allá amigos. vamos. Ok, muchas gracias por haber estado acá, por habernos acompañado. Gracias, Omar, nuevamente por haber querido participar acá con nosotros. Maravilloso el tema, vuelvo y digo controversial, y quedamos pendientes de vernos dentro de 8 días. Una feliz noche a todos y mil gracias.